Vamos ahí en Primero de Reyes 18. Hemos estado hablando de la vida de este profeta, de Elías, el profeta del fuego. Y yo le puse por título hoy al tema profetas escondidos. Profetas escondidos. Ahorita vas a saber por qué. Pero vamos a orar y vamos a permitir que Dios hable a nuestros corazones. ¿Vienes listo, dispuesto a escuchar? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu voz que viene y nos trae tranquilidad y paz en cada momento. Pero oramos también por revelación para estos tiempos y lo que vamos a leer aquí. Ayúdanos, danos gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice ahí, empezando el capítulo 18, después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciéndole: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Ahora han pasado ya los 3 años y medio, básicamente, donde por la palabra de Elías había habido sequía, pero ahora vuelve la palabra del Señor a su corazón para regresar a Acab, volver a enfrentarse con él y decirle que, bueno, este tiempo de juicio sobre Israel por su rebelión, por haberse apartado, por olvidar los mandamientos del Señor, pues el tiempo de juicio ha terminado. Y veremos que ha habido un momento muy complejo en la zona por esta sequía que se ha suscitado, que ha estado ahí. Y pasa tiempo, pasan 3 años de que Dios manda a Elías delante de Acab y luego lo vuelve a mandar delante de Acab para decirle la lluvia va a regresar. Ahora quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. No te desesperes cuando Dios tarda. Posiblemente tú estás esperando una respuesta a algo, a una petición que has hecho, y tú a veces pasa el tiempo y todo se ve como la sequía, todo se ve seco, todo se ve como que está dejando de florecer, como que se está acabando el verdor de las cosas. Pero Dios tiene su tiempo, y cuando Dios se tarda muchas veces en una respuesta, en algo que está a nuestro alrededor, es porque Él tiene un propósito y Él está preparando nuestro corazón y está enseñándonos a depender de Él, enseñándonos a aprender que Él se mueve en su agenda y nosotros nos ajustamos a Él. Me gustó mucho el domingo la pregunta que hizo Martín Calero, el predicador que estuvo para jóvenes, donde decía: Señor, ¿cuál es tu voluntad? No se trata de nuestra vida. Muchas veces le metemos nuestra vida a la oración. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Eso no es tan importante. Cuando nosotros nos ajustamos a su voluntad, entonces ahí vamos a encontrar plenitud y gracia y gozo. Y aquí lo que estamos viendo es que el Señor se tarda, y cuando se tarda es por nuestro bien. Y somos nosotros los que nos movemos bajo su agenda, no al revés. ¿Sí? Muchas veces nosotros le ponemos límites a Dios. Le ponemos límites. Señor, voy a estar aquí. Yo así le dije una vez al Señor: voy a estar en este instituto bíblico de director 4 años. Ándele, 10. Y a veces así somos. Nosotros le queremos decir a Dios y le queremos imponer nuestras agendas y nuestros deseos. Pero el Señor se mueve cuando Él ha visto que ya se cumplió un propósito, un tema, y luego se vuelve a mover. Entonces han pasado 3 años y Dios no ha hablado, por decir así, a Elías todavía al respecto, pero le vuelve a hablar. Y ahora en esto que habla, ahora ya está Elías preparado para este siguiente escalón, este siguiente enfrentamiento que él va a tener, y es un enfrentamiento también espiritual. El versículo 2 dice: y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. O sea, esto es como el resumen de lo que está pasando. Y luego el versículo 3 en delante nos empieza a platicar la historia paralela de lo que está sucediendo en el tiempo de la hambruna, en el tiempo de la sequía, por la palabra de Elías, en el entorno de Israel y en este matrimonio de Acab y Jezabel. Y bueno,
nos dice aquí que el hambre era intensa. Versículo 3 dice: y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor. Abdías es un hombre que desde su juventud, más adelante lo va a decir él mismo, ha seguido al Señor, y por alguna razón de estas de la vida le toca ser el mayordomo de una de las parejas más diabólicas de todos los reyes de Israel. Y es que Dios a veces así se mueve. Él pone a personas claves en puestos claves que temen al Señor, y él así lo hace. Entonces aquí vemos a este mayordomo del palacio de Acab, y le toca estar a lo mejor bajo la influencia de alguien muy complejo, pero él está haciendo una diferencia, aunque limitado, pero está haciendo una diferencia en el ambiente espiritual que está atravesando. Abdías significa siervo del Señor. Y aunque posiblemente Abdías se sentía opacado por la maldad que veía a su alrededor, él en sus capacidades hizo lo que le fue posible para guardar la memoria del Dios de Israel, ¿sí? En el espacio donde él está. Y es una figura un poquito acá de la iglesia de los últimos tiempos, yo diría. Es una figura que se intimida muchas veces por la maldad de lo que está sucediendo alrededor, de lo que está pasando en la sociedad, y a veces se siente como con poca influencia. Pero no es poca influencia, hay algo que Dios tiene en su propósito y que está sucediendo ahí en esta vida. Lot es un ejemplo similar a Abdías. Lot es el sobrino de Abraham. Si tú te acuerdas la historia, se separan Lot y Abraham porque Dios los prospera mucho, y Lot se va avanzando hacia las llanuras de Sodoma y Gomorra, que al parecer era una zona muy fértil, muy verde, muy bendecida, como para llevar a los ganados, y ahí es donde Lot está. Pero conocemos la historia que esa zona de Sodoma y Gomorra es un lugar que poco a poco se va pervirtiendo de una manera soez, de una manera espantosa. Va capturando a sus ciudadanos de una manera donde los lleva a la perdición total. Y resulta que Lot queda viviendo ahí, y ahí está haciendo sus negocios, y ahí está haciendo su vida. Pero también sabemos que Lot, por esa influencia a su alrededor, va bajando sus estándares. Porque eso es lo que pasa cuando la iglesia está, cuando tú te encuentras a iglesias que están en lugar de mucha ¿cómo explico esto? De mucha influencia mundana, ¿sí? Y no quiero sonar así como religioso, porque vivimos en un mundo mundano, obviamente, y no necesitas irte lejos porque al alcance de tu mano y en los celulares está toda la mundanalidad que tú puedas encontrar al picarle ahí con tus dedos. Pero hay ciertas ciudades donde es muy complejo para la iglesia subsistir, y la iglesia en ciertas ciudades tiene que desarrollar mecanismos espirituales para mantenerse fiel a su Dios, mantenerse fiel a su Señor. A mí me ha tocado estar en varias iglesias así. Normalmente tienden a ser iglesias no tan grandes, por tanta distracción que hay, y son iglesias que están batallando. Y es un poquito el ejemplo de lo que está viviendo Abdías, y del ejemplo que te quiero dar también de este hombre, de Lot. Alguna vez te he platicado que he podido compartir, por ejemplo, en Las Vegas. Un tiempo atrás me invitaron a una iglesia en Las Vegas, un lugar muy complejo para hacer iglesia, pero hay iglesia ahí, porque Dios siempre deja remanentes aún en las ciudades más locas. Hay iglesia en Barcelona, hay iglesia en París, hay iglesia en Holanda. Algunos de los cristianos más profundos que he conocido están en algunos de los estados y ciudades más perversas a su alrededor, porque Dios siempre guarda un remanente de gente fiel. Y eso representa a Abdías en medio de una cosa terrible que estaban haciendo Acab y Jezabel, que no hemos entrado, pero ahorita vamos a ver. Está ahí permaneciendo un hombre en una guerra espiritual, y está a contracorriente de lo que está pasando en su alrededor.
Y así lo vemos también con Lot. Segunda de Pedro nos habla de este personaje, capítulo 2, versículo 7. Déjame nada más leerte esta porción. Dice: además rescató al justo Lot. Fíjate, la Biblia, el Espíritu Santo lo llama justo. Aunque tú podrías leer su Biblia, tú dices, pues ¿qué tiene de justo Lot, verdad? Era un tipo que convenenciero, aprovechado de su tío Abraham, vivía bajo su bendición, y cuando fue bendecido se largó, y luego poco a poco se fue enredando ahí, y tú ves cómo termina, y las hijas, las barbaridades que suceden con él. Pero Pedro lo llama justo, porque aquí la Biblia nos revela algo que él vivía. Dice: abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos en Sodoma y Gomorra, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Y es una figura un poquito de la iglesia oprimida en lugares así como te platico. Y eso es lo que está viviendo Abdías. Así que versículo 4 dice: pues cuando Jezabel, y aquí empieza el contexto, cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor. Por cierto, esta es información nueva, no la hemos leído anteriormente. Nos habla de esta mujer, la esposa, la reina de Israel en este tiempo, se llama Jezabel. Ella era originaria de Sidón, donde Elías había estado escondido, ¿sí? Y dice que destruyó o mandó matar a los profetas del Señor. Y Abdías, y aquí está su lucha, tomó a 100 profetas. Y vamos a pensar que 100 profetas es con todo y familias. Entonces podrían haber sido 400 personas, 500 personas. Y dice: y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. O sea, este cuate se estaba jugando la vida. Si a él lo descubrían, lo mataban, pero tenía que hacer aquello lo cual era importante para sustentar el culto al Señor. Y aquí vemos dos cosas, o varias cosas. Vemos que Jezabel tiene un proyecto de borrar en Israel la adoración a Jehová o al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice que destruía a los profetas del Señor. Y yo nada más quiero decirte algo. Mira, Jezabel es un viejo demonio, pero no por ser viejo deja de ser efectivo, porque el mismo Cristo lo menciona como algo de las iglesias a quienes Él les habla ahí en Apocalipsis, que lo veremos eso también más a detalle en la serie de los domingos. Pero ella tiene como objetivo callar, distraer, seducir y finalmente matar la voz de Dios. Es lo que quiere Jezabel. Y es lo mismo que el enemigo está haciendo hoy. El enemigo quiere distraer a los hombres de Dios en cosas vanas, ¿sí? Porque si el hombre pierde su efectividad, lo pierde todo. Lo pierde todo. Y cuando hablamos de que este demonio de Jezabel, que aquí está representada en una mujer, pero Jesús lo saca más adelante como alguien que tiene una influencia en la iglesia, entonces estamos hablando que es un demonio, que es un personaje no ficticio, sino que hay un espíritu detrás de él que tiene esta intención, y Jesús lo habla claramente. Pero obviamente cuando hablamos de que quiere destruir, él quiere hacer algo ahí, y su objetivo principal son las cabezas. Las cabezas. Ahora, esta no es una plática dirigida a los hombres, porque también Jezabel puede afectar a una mujer, pero Dios le ha dado algo al hombre para ser cabeza de su hogar, ¿sí? Y Jezabel, ¿qué es lo que quiere? Tumbar el liderazgo del hombre, no nada más en su casa, sino en la iglesia, y quiere tumbar a los pastores. O sea, yo nada más quiero decirlo aquí claro también. El objetivo principal es destruir a las cabezas en las iglesias.
Yo no sé si tú has sabido todo el escándalo que hay ahorita en Estados Unidos por pastores fuertísimos de iglesias inmensas que han surgido con cosas muy fuertes, muy feas, que no tiene ni caso mencionar, porque ese es el objetivo, tumbar, porque al tumbar las cabezas, las generaciones detrás, las familias, en el caso de una casa, de un hogar, las familias se decepcionan, los hijos se hieren, los hijos empiezan, los miembros en una iglesia se desenfocan y dicen: es que todos son iguales, todos los pastores son iguales, y todos esto, y generalizan, porque eso es lo que quiere Jezabel, que se rompa la efectividad que Dios ha dado a las personas que tienen la voz de Dios para su familia, en el caso de los hombres, para la iglesia, en el caso del liderazgo, y obviamente aún puede ser a nivel nacional. Hombres, el plan de nuestro adversario es que te distraigas, y el plan de nuestro adversario es, de cierta manera está pasando también algo, porque aquí vemos a 100 profetas escondidos en cuevas. El diablo quiere que te vayas a la cueva, porque en la cueva no eres efectivo. En la cueva no eres efectivo, ahí te estás cuidando, ahí estás amedrentado, estás atemorizado. No hay efectividad en la cueva. Distraído, en la cueva significa una distracción. La cueva es un lugar oscuro, un lugar húmedo, un lugar donde a lo mejor visitas unas grutas, ¿verdad? Las grutas de García o no sé, algunas cavernas en algún lugar que te ha tocado ir. Se visitan, pero no se vive ahí. Yo no sé si te ha tocado ver gente que vive en cuevas, pero si te ha tocado viajar por España, hay ciertos lugares, por ejemplo en la zona de Málaga, en la zona de Granada, ahí hay lugares en las montañas donde todavía hay personas viviendo en cuevas, y son lugares precarios para vivir. Como que tú dices, cueva, a lo mejor es un lugar turístico donde se te llama la atención ver lo que está sucediendo ahí, cómo viven, pero no es un lugar para vivir. Sin embargo, estos profetas están en una cueva, en la oscuridad, no tienen voz, no tienen palabra, no hay luz saliendo de ellos. Cuando el Señor habla allá en Habacuc, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Está hablando de los hombres de Dios, desde un padre de familia que ha conocido a Cristo, desde un hombre en su matrimonio que ha conocido a Cristo, y Dios le ha dado una capacidad, un liderazgo, hasta un pastor en una iglesia donde Dios nos ha dado ese entorno y está detrás de nosotros para que seamos luz donde quiera que nosotros vayamos. Pero estos profetas están ahí escondidos. Ahora, cuando hablamos un poquito de Jezabel, lo hablaré más ampliamente más adelante, pero en Apocalipsis 2:20 Jesús habla a la iglesia de Tiatira del efecto Jezabel, de lo que este espíritu representa. En Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo esto contra ti, y aquí está hablándole a una iglesia, dice que toleras a esa mujer Jezabel. Primero vamos viendo aquí que hay un tema de tolerancia. La iglesia está tolerando algo que no debe de tolerar. Hoy en estos días la palabra tolerancia se ha convertido en toda una palabra y se ha politizado, y es una palabra muy dramática, y me tienes que tolerar y tú no me puedes tolerar a mí, y entonces yo tengo mis derechos y tú tienes los tuyos, y este tema de tolerar se ha desvirtuado un poco, pero hay cosas que la Biblia específicamente nos dice que no debemos de tolerar. Y aquí Jesús, el mismo Cristo, hablando a esta iglesia, le dice: tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a fornicar, dice la Reina Valera 60. Otras versiones dicen a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos, porque Jezabel es un espíritu de seducción. Eso es lo que es Jezabel. Jezabel no es una mujer, aunque una mujer puede funcionar bajo un espíritu de seducción, igual que un hombre puede funcionar bajo un espíritu de seducción. Pero ¿qué es eso? Yo te decía ahorita, es este viejo demonio que puede activar sobre hombres y mujeres, pero especialmente hombres y especialmente cabezas, seduciéndolos de forma sensual, pero también seduciendo sus afectos.
distrayendo al hombre de las cosas de Dios, poniendo más valor del que debe tener en cosas. O sea, hay cosas que son buenas y que son sanas, pero poniéndole más valor a eso que a las cosas de Dios en su vida. Ahora, este pasaje dice que Jezabel se dice ser profetisa y enseña y seduce. O sea, aquí tenemos toda una mecánica, todo un sistema que utiliza este espíritu. Primero se dice ser profetisa. ¿Por qué? Porque viene con una cierta espiritualidad. Y todo lo que es espiritual atrae. Cuando tú eres una persona sincera, honesta, lo que es espiritual atrae. Pero hay que checar de quién viene, hay que checar el contexto, hay que checar a la persona, hay que checar, dice el apóstol Juan, no creas a todo espíritu. Hay que filtrar ciertos aspectos en nuestra vida donde a lo mejor nos estamos dejando seducir por aspectos que nos van a llevar a fornicación. Y la palabra fornicación, en el uso que Jesús le da, puede hablar de dos cosas: de una inmoralidad física en la que muchos tienden a caer por el entorno tan complejo donde viven, y donde Jezabel también está de alguna manera insistiendo para soltar las convicciones espirituales con Dios y entregarse a ese tipo de cosas. Pero también fornicación habla de afectos que, como hombres o como varones o como cabezas de hogar o como pastores y líderes, permitimos que nos seduzcan por encima de Dios, de su presencia, de su palabra y de lo que realmente satisface. Muchos de los problemas que enfrentamos como iglesia, y lo hablaría esto a nivel general, es precisamente por esta distracción, por esta seducción que viene al corazón y que nos aleja de las cosas de Dios. Porque aquí dice, los enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entraremos más profundo a esto más adelante. Pero ¿cuánta gente en las iglesias no han dejado las cosas de Dios y las han cambiado por cosas de la vida, por cosas pasajeras, dejando de lado las cosas de Dios? ¿Cuánta gente no conoces así? ¿Cuántos que empezaron contigo no se quedaron en el camino por la chamba? O sea, de verdad, por la chamba. No, es que si me quedo unas horitas extras me van a pagar más, y me salió una chambita por allá. ¿Y cuánto pagan? No, pues es que son 500 pesos y pues la gasolina, bro. Y sacrificas lo principal por cosas que, aunque en el momento parecieran, pero es que, pastor, es trabajo, pastor, es que de eso vivo, es que es mi chamba y es que yo tengo que proveer. Sí, lo entiendo todo eso. Pero hay algo, es una línea muy delgada, y de eso es lo que te estoy hablando, esa línea muy delgada. Cuando tú empiezas a dejarte seducir por unos cuantos pesos más, porque vamos a ser honestos, no representa tanto, y soltando tu corazón ante ese tipo de cosas, y poco a poco los hombres somos fácilmente seducibles. Poco a poco, pues eso nos va, no, pues que más chamba y más lana y más esto y más aquello. Pero con eso, al momento de dar concesiones internas en ese tipo de cosas, como que automáticamente vamos dando concesiones en otros aspectos. Y eso es lo que hace Jezabel. Es muy insidiosa, es muy engañosa, quiere seducir. La seducción es como la erosión, no es de un día a otro. Digo, a menos que el hombre esté muy menso, y sí los hay, porque hay quienes, qué bárbaro, yo digo, este tipo está tonto, es lo que tiene. Pero hay otros que no, son creyentes y están echándole ganas y están ahí, pero se han dejado seducir. Y yo te decía, es como la erosión, es poco a poco, es con el tiempo. Y así funciona. Y Jesús le está diciendo, la has tolerado. ¿Cómo? Con distracciones pecaminosas. También la palabra nos dice, las moscas muertas echan a perder el perfume. Las zorras vienen y se comen las raíces. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de pequeñas cosas que vamos permitiendo.
vamos haciendo ciertos compromisos. Hay cosas en donde uno se puede comprometer, pero hay otras donde no nos podemos comprometer. Y eso es lo que hace este espíritu, esta Jezabel. Y básicamente fornicación significa concesiones secretas. Primero con cosas que no son de Dios, pero después sale a la luz muchas cosas más. Y hay cosas que son muy sanas y son muy buenas, ¿verdad? Que ni quiero mencionarlas, pero hay cosas que son buenas y no estamos condenando, pero también tenemos que reconocer y aceptar cuando las cosas se convierten en una distracción. ¿Sí? Los avivacionistas del siglo pasado, A.W. Tozer, Ravenhill, todos estos hombres, aún el mismo C.S. Lewis, cuando hablaban y veían el cambio en la sociedad, ellos decían: el hombre ha hecho de sus estadios sus templos, se congregan por miles para aplaudir y para alabar a sus atletas. Y a lo mejor tú podrías verlo: es que eso es demasiado, es que es demasiado religioso. Y yo no estoy hablando de que es un pecado, está mal. No, definitivamente no. Y es una distracción sana. Pero hay que tener mucho cuidado cuando seduce nuestro corazón y cuando sabemos que hay algo ahí, que hemos hecho una concesión. Para mí estos profetas que guarda Abdías representan dos cosas: que Dios siempre guarda un remanente, ¿sí? Dios siempre va a guardar un remanente de gente fiel. Y a muchos de esos los estoy viendo aquí. Gente fiel en sus casas, gente fiel en sus familias, gente que ha dicho: yo voy a poner al Señor como primer cosa, como primer cosa en mi vida. Sí, yo voy a poner la vida en la iglesia, voy a enseñar a mis hijos. Cuando el Señor escoge a Abraham, dice: lo escojo porque yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dios le vio una característica a Abraham donde él se iba a comprometer con Dios, no nada más él, sino sus hijos y sus generaciones. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Dios siempre guarda un remanente así, aún en las peores ciudades, aún en los lugares más oscuros, aún en los lugares más llenos de tinieblas, como el ambiente donde está viviendo Abdías, donde está Elías. Ahí también el Señor se guarda a un remanente. Entonces leamos versículo 5 en delante. Del 5 al 12, ahí, esta es una historia, porque Acab le dice a Abdías: vete y busca, vamos a buscar a Elías, ¿verdad? Porque ya me tiene cansado. Vamos a buscar agua primero, dice: vamos a buscar agua para alimentar a nuestras bestias, a nuestros caballos. Y resulta que Abdías se encuentra a Elías por ahí, le sale al encuentro en el versículo 7. Dice: y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo: ¿es usted Elías, mi señor? Y él le respondió: yo soy. Ve y dile a tu señor: aquí está Elías. Y Abdías le responde: Señor, ¿cómo crees que le voy a decir que te encontré? Pues me va a matar, va a pensar que yo te estaba guardando. Es una figura de lo que está pasando. Y al final del versículo 12, Abdías dice: yo, su siervo, he temido al Señor desde mi juventud. Versículo 13, entonces empieza a platicar todo lo que había estado haciendo Jezabel en medio de esta sequía. Dice: no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor. Como que Jezabel sí logró matar a algunos. Él escondió a unos pocos, pero parece que sí logró terminar algunos. Y eso es lo que va a hacer Jezabel en estos últimos tiempos. Va a acabar con hombres de Dios. Tenemos que estar atentos. E iglesia, oren por su pastor, ¿sí? De verdad, y oren por el liderazgo de la iglesia, no nada más el pastor. Aquí hay un consejo y hay pastores de jóvenes y hay todo un staff y hay, no soy yo solo, somos todo un equipo de gente que estamos llevando este pequeño barco, ¿verdad? Pero oren por nosotros, porque es importante que nos mantengamos enfocados, que nos mantengamos en Cristo, que pongamos un énfasis en santidad en nuestras vidas. Es importante eso en nuestras vidas, es importante eso para nosotros. Y porque Jezabel anda detrás de ellos y logra matar a algunos. Pero aquí dice que escondí a los 100 profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Y ahora usted me dice: ve, dile a tu Señor: aquí está Elías. Entonces me matará. Elías le dijo: vive el Señor de los ejércitos,
delante de quién estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Y es que sí, Jezabel está en una campaña por acabar, en este caso, la memoria de Dios en Israel, y Acab lo está permitiendo, aunque de acá vamos a hablar un poquito más adelante en otro de los temas. Pero Elías le da su palabra y le dice: hoy me voy a mostrar. El versículo 16 dice: Abdías fue por el encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Y cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Fíjate son las acusaciones del diablo, ¿verdad? Tú eres el que está perturbando a Israel. Pero Elías le responde: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, pues ustedes han abandonado los mandamientos del Señor. Tú tienes que leer Deuteronomio 28, tienes que leerlo cuidadosamente, pero ahí está escrito lo que iba a pasar si Israel se apartaba del Señor. Y acá viene y trata de amedrentar a Elías. En esta ocasión Elías responde bien, ¿sí? Porque Acab es un rey, pero representa a un hombre pusilánime, a un hombre sin tanta influencia, a un hombre de doble ánimo, a un hombre débil, no tenía tanta influencia. Entonces cuando Acab confronta a Elías, pues Elías puede responder bien. Pero cuando Jezabel confronta a Elías, vas a ver más adelante lo que pasa. Otra cosa pasa, porque representa otra clase de demonios, otra clase de autoridad espiritual, a la cual tenemos también que estar preparados. Yo creo que esta es una plática donde tenemos que estar preparados ante lo que estamos viendo en este mundo. Pero aquí Elías responde bien y dice: ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, y ahí viene la confrontación que se va a dar más adelante. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Eran sus perritos falderos. Estos 850 personas que ella sostenía en tiempo de crisis. Increíble, ¿no? Y bueno, en Apocalipsis, cuando Jesús habla a la iglesia de Tiatira, déjame ir ahí rápidamente para ir terminando esta sección. Sabemos un poquito, si has leído la historia, lo que va a pasar, pero vamos a dejarlo para la semana que entra. En el capítulo 2, ahí de Apocalipsis, el versículo 20, cuando Jesús confronta a la iglesia por tolerar este espíritu que enseña a los siervos de Dios a ser laxos en su caminar espiritual, que enseña a los siervos de Dios. Este es un espíritu que enseña a los hombres de una manera así como que: no, pues tú no te comprometas, tú así leve, tú no le entres así a las cosas, tú no sirvas, tú no te preocupes por eso. Es un espíritu que hace que las cabezas pierdan efectividad, se dejen seducir y terminen en cosas inmorales. Porque el hombre, cuando no está ocupado, está en cosas inmorales. Por eso el hombre debe estar ocupado, el hombre debe de trabajar, el hombre debe ser activo, el hombre debe estar ahí. Porque tenemos una mente así, muy fácilmente: ponte a trabajar pues. Y aquí dice el 21: le he dado tiempo a esta Jezabel, ¿verdad? Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y es un poquito lo que nos habla Pablo en 1 Corintios, cuando está hablando de la Santa Cena. Los dice: muchos entre ustedes están enfermos, están debilitados y hasta han muerto. ¿Y de qué está hablando aquí? ¿Por qué lo dice Pablo hablando de esto? Es lo mismo que está diciendo Jesús.
cuando el hombre, la cabeza en un hogar, sea hombre o sea mujer, porque hay mujeres que les toca ser cabeza de hogar y a lo mejor es tu caso, pero bueno, cuando esa persona se distrae, se enferma, se debilita. Y así débil, enfermo, el varón, la cabeza, el pastor, el líder, se vuelve inefectivo. La palabra no tiene unción, no hay poder en lo que sucede, no hay cambio, no hay avance, no hay visión. Desde una casa con un padre de familia hasta un pastor en una iglesia. O sea, piensa en todos los esquemas de liderazgo que pueden haber o que pueden repercutir todo esto. Pero eso es lo que sucede, y ese es el juicio que Jesús pone. Si no se arrepiente, va a caer en cama, o sea, se va a enfermar, va a entrar en esta podredumbre interna donde no va a poder distinguir las cosas que vienen. Y si nosotros no estamos atentos, si nosotros estamos como anestesiados, como dormidos internamente, entonces no podemos diferenciar cuando hay algo que no es divino, que no es de Dios, que no es bíblico, y abrazamos cualquier tontería y disfrutamos de cualquier tontería, porque hay una enfermedad, hay una cuestión interna que no hemos visto, que es porque en el interior se ha fornicado, porque han habido afectos que se han cambiado y no es Dios lo principal, no es Dios el centro, y entonces se vuelve la vida cristiana como una rutina, se apaga. Pero gracias a Dios, porque Él guarda profetas que traen una palabra, que nos confrontan. Y esto representa a Elías, ese profeta que viene y confronta lo que está pasando, aquel que no teme hablar lo que se tiene que decir. Y a lo mejor ese profeta va a ser la esposa, o va a ser este mensaje, o va a ser tu hijo, que te va a decir: oye papá, y te lo va a decir de forma muy como él lo entiende: oye papá, ¿por qué tú así todo apático? Y es para que reacciones. Y esposa, es para que tú como cuello endereces la cabeza y le digas. Hay mujeres que tanto aman a su esposo. Yo creo que hay mujeres que aman más a su esposo que a Dios, que todo lo que hace el esposo se lo celebran, aunque sea una mensada. Cuando Dios está buscándote en mujeres de Dios que amen más a Dios que a su esposo, a tal grado que cuando su esposo empieza a distraerse, empieza a fornicar internamente, le digan: esposo, esto. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y el ataque de Jezabel, hablándolo así en este término de lo que estamos viendo, el ataque de Jezabel se va a intensificar en estos tiempos. Y es muy importante que no te distraigas. Es muy importante que mantengas tu corazón en Dios. Es muy importante que seas del remanente. Es muy importante que te sustentes con pan y agua, en los términos de lo que esto significa: pan y agua. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Sabemos que Él es el agua de vida también. O sea, hay un sustento ahí que es claro en estos tiempos, que te mantengas ahí. Amén. Señor, oramos en esta noche. Yo oro por cada uno de los que está aquí. Especialmente oro por todos los varones hoy, por todos los padres de familia, por todos los hombres en este lugar. Hay un ataque, sí, a la hombría hoy en día, para dejar de ser hombres en los términos de tu palabra, caer en el engaño del machismo, de tantas cosas que nada tienen que ver con tu palabra. Oramos hoy por los hombres. Oro en el nombre de Jesús para que si hay una distracción en nuestro corazón, si Jezabel ha tenido ciertos efectos en nosotros como hombres,
Señor, hoy podamos despertar de ese letargo. Hoy podamos ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y hoy, Señor, tomemos el lugar que como hombres nos corresponde. En el nombre de Jesús. A ver, todos los hombres levanten sus manos. Señor, yo oro por cada varón en este lugar, a quien tú has llamado para ser un hijo tuyo, pero también para ser un hombre. A quien tú has llamado para ser un hombre en estos tiempos. Señor, yo oro por aquellos que se han dejado distraer, seducir, se han dejado abrazar, para que hoy, Señor, tú quites toda confusión de su mente, de su corazón, y ellos puedan tomarse de ti y puedan sustentarse con pan y con agua, que puedan sustentarse con Cristo, que puedan buscar santidad, que puedan buscarte a ti, Señor, en medio de un mundo que grita todo lo contrario, en el nombre de Jesús. Ahora, esposas, si están ahí, oren por ellos. La esposa que tengas ahí a un lado, ora por él. Si tú tienes ahí a tu esposo, ora, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo a tu esposo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, levántalo, levántalo, levántalo. Ora por él. Ora por él en este tiempo, que lo levantes como un profeta, como una voz. Levanta tu voz, Señor, en estos tiempos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Oramos por hombres sabios que sepan distinguir cuando las cosas vienen de Dios y cuando no. Como dice la palabra, hombres maduros que saben distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo casi bueno, entre lo excelente y lo bueno, Señor. Oramos por hombres así en estos tiempos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén, amén, amén. Muy bien, bueno, que Dios les bendiga. Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.